Bien, Dios los bendiga. La paz sea con todos los que me escuchan. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Todos los temas de la palabra son importantes, pero este tema es muy especial. Vamos a tratar de razonar acerca del nombre del Señor. Y vamos a empezar esta meditación en una lectura que vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. A partir del verso 1 vamos a leer hasta el verso 12. Y dice la palabra del Señor así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, hay muchas cosas difíciles para muchos de poder razonar. Dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo que a él le dieron mucha información muy profunda, difícil de poder entender. Dice la palabra de Dios que Él estuvo en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aunque la misma palabra da testimonio de que el Señor Jesús fue el creador de todo, hoy no vamos a hablar de eso, sino, como les dije en un principio, vamos a tratar de meditar en su nombre. Él estuvo en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo, o sea, él nació directamente en el pueblo de Israel, porque así estaba predestinado que lo hiciera. Él fue del pueblo de Israel, fue judío de nacimiento, pero ellos no lo recibieron. Dice la palabra de Dios que no creyeron en él, por eso lo crucificaron. Mas sigue hablando la palabra y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una cosa es recibirlo a él, y otra muy diferente, creer en su nombre. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que conocer de este nombre, o hasta dónde tenemos que creer en el nombre? Porque la misma palabra dice que por hacerlo tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si no conocemos el nombre, no vamos a tener oportunidad, no lo vamos a poder ser. Entonces, es un tema que necesariamente tenemos que tener todo creyente como un fundamento. Allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice así, más o menos dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, nos habla de un nombre. El nombre de Jesús es la piedra fundamental de nuestra fe.
a donde todos vamos a comenzar a edificar. Y la misma palabra aclara, no hay otro nombre para la salvación. Entonces todo aquel que quiere ser salvo lo va a hacer por el nombre de Él. Todo aquel que está siendo llamado por Dios un día va a ser salvo por el nombre de Él. Esto es lo que dice la palabra. Es un nombre de salvación. Vamos a recordar que una cosa es recibir al Señor y otra cosa es creer en su nombre. En el libro de los Hechos, en su capítulo 10, en el verso 43, dice la palabra que de él dan testimonios todos los profetas. Todos los antiguos hablaron de él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que usar de este nombre o creer en este nombre para que sean perdonados nuestros pecados. De él hablaron todos los profetas, como dice ahí en el libro de los Hechos. Entonces, ¿cuánto tenemos que conocer de este nombre? Dice, vamos a leer en el libro del profeta Isaías, vamos a tratar de profundizar un poquito en este tema. Capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Hay una profecía en el verso 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a seguir leyendo de esa profecía. Capítulo 9 del mismo libro del profeta Isaías, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía del nacimiento de este niño, que es el Salvador del mundo, nos habla desde el tiempo del profeta Isaías de su nombre, porque una cosa es el niño y otra cosa está hablando la palabra de el nombre del niño. En aquellos tiempos no conocían el nombre, pero ya estaba profetizado cómo se habría de nombrar este nombre. Primeramente dice que se le iba a nombrar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando se conozca el nombre del niño, ese nombre va a ser llamado Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces, el nombre que traiga este niño va a tener todas estas connotaciones. Así estuvo profetizado. Libro de San Mateo, capítulo 1. Cuando se cumple esta profecía, entonces Dios dice que Él lo está haciendo. Dios va a dar a conocer este nombre. Vamos a recordar que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que este nombre nos fue dado. ¿Y quién nos los dio? Pues nos los mandó Dios a través del ángel. Dice a partir del verso 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ahí se cumple la profecía del profeta Isaías acerca de la señal que Dios había dado de cuando iba a empezar el principio de la salvación. Acuérdense que Jesús es nombre de salvación. En aquellos tiempos solamente fue una profecía. Iba a nacer un niño, ya incluso ya el sexo ya lo había destinado Dios. En los tiempos de José y de María, dentro del pueblo de Israel, se cumplió todo esto. Dice que José, antes de que se juntase con María, él se entera de que ella estaba esperando ya un hijo, y él pues la quiso dejar porque él era justo. Pero como todo era de parte de Dios, vino el ángel y le dijo: no, José, no lo hagas, porque todo lo que está pasando viene de parte de Dios. Ella va a tener un hijo y tú le vas a poner por nombre Jesús. El ángel trajo este nombre, no le preguntó si le gustaba o no le gustaba, simplemente le dijo: le vas a poner por nombre Jesús. Ahora, este nombre que trajo este niño, que cuando ya llegó su tiempo se convirtió en el Salvador del mundo, ahora este nombre es en el que nosotros tenemos que creer. Este nombre vino de parte de Dios. Ahora viene al pueblo de Israel, como leímos en el Evangelio de San Juan, el pueblo no lo recibió, no lo conoció, por eso lo crucificaron. Pero a todos los que le estamos recibiendo, a todo aquel que cree en él, tiene que aprender a creer en su nombre. Porque una cosa es recibirlo a él y otra muy diferente es creer en su nombre. Entonces, conociendo más de este nombre, tenemos que ver cuánta importancia tiene que nosotros como creyentes sepamos usarlo, porque para eso se nos fue dado. ¿Para qué nos sirve el nombre del Señor? Primeramente, como dice la palabra, para nuestra salvación. Ahora, ¿qué tanto tenemos que hacer? Dice allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Vamos a leerlo, permítanme buscarlo, para que lo lea textualmente como está en las Escrituras. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, para la iglesia, todo lo que podamos hacer, de hecho o de palabra, todo lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que está en las Escrituras. Si yo creo en este nombre, así tengo que estarlo haciendo. El bautizo es en el nombre del Señor Jesús. Así está en los testimonios de los bautizos registrados en las Escrituras. En el capítulo 2, verso 38, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el capítulo 19. Todos dan testimonios que tienen que ser en el nombre del Señor Jesús. Y si recordamos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43, que el perdón de los pecados es por su nombre, entonces vamos a entender que el bautizo tiene que ser en el nombre de él, porque tiene que invocarse. El que perdona nuestras faltas es el nombre de él. Ahora vamos a recordar lo que estamos leyendo. Todo lo que hagamos. El bautizo es de hecho y es de palabra. Es de hecho y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y es de palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Entonces el bautizo en el nombre de él no choca con eso que estamos leyendo, porque esto es el mandamiento. Ahora, nosotros tenemos que aprender a obedecer esta palabra.
Si yo digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estoy invalidando esta palabra, porque no eso es lo que está escrito para la iglesia. Si yo digo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, es algo que es de hecho y de palabra, y no va a chocar con esta palabra si lo hago en el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que aprender a creer en Él? Hoy, desafortunadamente, en el tiempo que estamos nosotros viviendo, cuando no se entiende de este asunto, comenzamos a cometer muchos errores. Voy a leer en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, verso 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, muchos movimientos religiosos se quedaron aquí y lo están haciendo textualmente. Hay muchos movimientos muy grandes y bautizan a los creyentes, a todo aquel que está buscando a Dios, y lo hacen de esta manera: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin en cambio, no han analizado que no eso fue lo que dijo el Señor. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Les dijo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, refiriéndose a que hay un solo nombre. No dijo en los, es en el. ¿En el nombre de quién? El Padre. Ahora, ¿cómo se llama el Padre? Porque para que nosotros podamos bautizar necesitamos conocer cómo se llama el Padre. Hay quien le llama Jehová, hay quien le llama Yahvé, hay quien le llama Yahweh en los diferentes idiomas, pero no es así. El único nombre que registra la Escritura con la connotación de Padre eterno o Dios fuerte es el nombre que trajo este niño. Acuérdense que este nombre no se lo puso José, vino de allá de los cielos, lo trajo un ángel. Este es el único nombre que da testimonio la Escritura como Padre eterno o Dios fuerte. Para nosotros Jesús es Padre eterno. Y si yo bautizo en el nombre de Jesús, entonces estoy bautizando en el nombre del Padre eterno, porque así lo dice la profecía a través del profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. El nombre de este niño, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Ahora, si yo bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre eterno, Dios fuerte, no va a chocar con ninguna de las escrituras, con ninguno de los hechos que quedaron como testimonios para nosotros a través de lo que hicieron los hermanos apóstoles. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del verso 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48, dice que el apóstol Pedro mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, dice el verso 4,
Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo recibe su conversión, también le dice, no la puedes, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate invocando su nombre. Pues todo lo que dice la Escritura no va a chocar con lo que estamos viendo. Si nosotros bautizamos en el nombre de Jesús o del Señor Jesús, estamos bautizando en el nombre del Padre, porque así lo dice la Escritura, así fue profetizado. No hay una parte de la Escritura que hable que el nombre de Dios sea Jehová, Yahvé, Yahweh, o como se le quiera decir, no. De alguna manera en la antigüedad le nombró, por eso quedaron en esas 4 letras que le llaman el tetragrama. Desafortunadamente para nosotros, muchas personas que intentan tratar de descifrar esta palabra o de entender esta palabra, anteponen sus ideas. Si Dios hubiera querido que nosotros entendiéramos lo que dice el tetragrama, nos hubiera dejado con claridad, pero no fue su voluntad. De un tiempo para acá, dice que se juntan los eruditos, tratan de ver, de entender qué dice el tetragrama y le comienzan a poner vocales y comienzan a aparecer nombres. Y hoy en día ya le nombramos a Dios como su nombre Jehová, o como su nombre Yahvé, o como su nombre Yahweh, pero no es así. No, el único nombre, dice la palabra, el único nombre dado a nosotros es el nombre del Señor Jesús. El único, no hay más. No dice que nos fue dado Yahvé, Yahweh o otro nombre, no. El único nombre para nosotros, para nuestra generación cristiana, para salvarnos, es el nombre del Señor Jesús. Ahora hay otra cosa muy importante, desafortunadamente para nosotros, los traductores o los eruditos que anteponen sus ideas, muchas de las veces nos meten en muchos problemas. El nombre de Jehová no está en los escritos antiguos. Lo que aparece en los escritos antiguos es el tetragrama YHWH. Ahora, ya en las escrituras actuales, pues así está impreso. Por eso muchos que están llegando ahorita, muchos que están siendo llamados, ven la escritura y aparece Jehová o aparece Yahvé, y dicen, no, es que así lo dice la escritura. No, así fue impreso. Pero lo que en realidad dicen los escritos antiguos es el tetragrama YHWH. Cuando Dios quiere cambiar un nombre, da testimonio del por qué. No los nombres se cambian a la voluntad de los traductores, no. Cuando Dios quiere hacer algo, tiene una razón. Cuando Abraham tiene su encuentro con Dios, y después de todo lo que Dios le había encargado a Abraham, le dijo, ya tu nombre no va a ser Abraham, ahora tu nombre va a ser Abraham. ¿Quién le cambió el nombre? Dios. Ya no va a ser tu nombre Saraí, ahora tu nombre va a ser Sara. Dios tenía una razón. Cuando le toca su turno a Jacob, él le dijo, ya tu nombre no va a ser Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Entonces hay varios otros testimonios de cómo Dios, en su forma de hacer las cosas, nos deja en los escritos el principio de las cosas. Hoy en día ya no se llama Abraham, no, ahora cuando lo nombramos le llamamos Abraham, porque así fue la voluntad de Dios. No vamos a retroceder ahí atrás para invalidar lo que Dios ya hizo. No le va a decir el padre Abraham, no, es el padre Abraham. Se encuentra con el apóstol Pedro en su llamado. Como le dijo Simón, hijo de Jonás, pues no era su nombre Pedro, pero Dios le quiso poner Pedro porque tenía un porqué. Entonces, así hay testimonios en las escrituras de cuando Dios quiere hacer algo, queda escrito para nuestra enseñanza. No
no hay una parte de en la palabra de Dios que diga que se tenía que haber cambiado el tetragrama para que apareciera otro nombre, ¿no? Sin en cambio, hoy en día los traductores así lo hicieron y nos metieron en muchos problemas. Para los que nos gusta leer las escrituras, sabemos que el nombre de Jehová es apócrifo, no existe. Lo que en realidad existe en los escritos antiguos es el tetragrama. Nadie sabe con exactitud cómo se nombra, ni siquiera los testigos de Jehová. Yo he platicado con muchos dirigentes. Hay muchos testigos que ni siquiera leen las escrituras o no profundizan en las escrituras. Yo he platicado con muchos dirigentes. Y cuando llegamos a profundizar en las escrituras, no tienen manera de cómo comprobar lo que ellos dicen. Entonces, esto está así. Otro nombre que actualmente también nos ha causado muchas fracturas es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy en día, en las traducciones, vemos que ya apareció el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón apareció el nombre de Jesucristo? Todavía en el nombre de Jehová hay una historia que dice que se reúnen los eruditos, los rabinos, para tratar de leer este tetragrama y le ponen las vocales de Adonai o el Señor para poderlo leer. Por eso apareció el nombre de Jehová, en otros idiomas el nombre de Yahvé. Entonces hay una historia a partir de qué momento el hombre, en su injerencia de tratar de conocer, hace este nombre, el nombre de Jehová, que fue hecho por el hombre. En el caso de Jesucristo, no hay una historia a partir de qué momento o por qué razón se formó. Simplemente apareció. Hay un diccionario bíblico que tiene más información que dibujitos o historia de arqueología. Es un diccionario verde, a donde dice, refiriéndose a este nombre, dice que lo conocen como el nombre combinado o el nombre compuesto. Entonces, en ese diccionario bíblico dice que, como no hay una explicación, como se los estoy diciendo, no hay una explicación a partir de qué momento comenzó a aparecer este nombre. En ese diccionario bíblico dice que posiblemente fue un error de dedo. Alguien se le pasó y dejó junto el atributo con el nombre, y a partir de allá comenzó entonces a aparecer y a traducirse de esta manera. Pero si nosotros meditamos un poquito más en lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que no hay una base para que esto se pueda tomar como una realidad o como una verdad. No hay una parte en la Escritura a donde diga, a partir de ahorita ya no eres Jesús, ya eres Jesucristo. Que diga que ya cambió el nombre, o que ya se juntó el nombre con el atributo y ya lo tomemos como un nombre. No hay una parte en las Escrituras que hable de esta manera. Hay quien lo debate, hay quien lo contiende, pero solamente utiliza argumentos. No hay una parte de las Escrituras que pueda dar testimonio de que fue la voluntad de Dios, como en el caso de Abraham, como en el caso de Sara, como en el caso de Pedro, como en el caso de Jacob, otros también que aparecen en las Escrituras. Hay un principio y hay un porqué. Llaman a Simón, hijo de Jonás. Posteriormente se encuentra con el Señor y le dice, ya no te vas a llamar así, ahora tu nombre va a ser Pedro. Su llamado, su encuentro con Cristo, y a partir de allá el cambio de su nombre. El llamado de Abraham, su encuentro con el Señor, y posteriormente su nombre ya es cambiado. En el caso del Señor no es así. La Escritura es muy clara. No hay otro nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Pues el único nombre que registra la Escritura
como el nombre, sobre todo nombre, o el nombre en el cual tenemos nosotros que creer, solamente es Jesús, no hay más. Hay quien dice, es que es lo mismo. Bueno, para muchos es lo mismo, pero la palabra es muy clara. Yo tengo que aprender a creer en este nombre y a usar este nombre. Ahora dice la palabra que todo lo que yo haga, de hecho, de palabra, todo lo tengo que hacer en el nombre del Señor Jesús. Eso no cambia. Aquí está. Es un mandamiento para la iglesia de Cristo. Yo como creyente tengo que aprender a hacer así las cosas. Hay quien en su afán de debatir o de contender este nombre, pues lo hace de una manera diferente, pero invalida lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos movimientos que dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Van a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que vayan a hacer, así lo hacen. No es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es muy clara. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Si te voy a bautizar, que es un hecho, y lo voy a hacer también de palabra, te tengo que bautizar en el nombre del Señor. Ya vimos en el libro de los Hechos los testimonios que hay, que todos son usando este nombre. Ya tratamos de entender lo que dice allá en San Mateo capítulo 28 del verso 19 en adelante. Él nunca dijo que se bautizaran así. No, él dijo, háganlo en el nombre del Padre. Ahora, ¿cómo se llama el Padre? Allí estaban los 11 discípulos, ya no estaba Judas ya había sido excluido, sino que estaban los 11 discípulos cuando recibieron el mandamiento. Entonces, cuando inicia el trabajo apostólico, comienzan a fundamentarse de esta manera la iglesia del Señor. Esa es la labor apostólica. Si no hubiera sido de esta manera, la misma palabra nos iba a sacar del error. Quizás habría un bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como para poderlo considerar, pero no lo hay. Ahora vuelvo a repetir, hay situaciones muy complicadas con los que están traduciendo las escrituras, porque hay gente que ni creyentes. Por ejemplo, yo tengo una Reina Valera 1960, en Hechos 2:38 dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Así lo dice textualmente esta escritura. Pero hay otras traducciones más antiguas